Facturación electrónica, como digo, el último curso de este año. Vamos a ver la introducción a nivel legal de cómo se implantó el sistema y la obligatoriedad que hay para los agentes que son obligatorios, fundamentalmente para las administraciones, es decir, para las facturaciones que hacemos a la administración. Después de esa introducción muy breve, vamos a meternos en Gestor, que es un curso tutorial. Y en Gestor vamos a ver cómo se configura, que imagino que es lo que más os interesa. Es decir, si estáis aquí es porque os interesa, entiendo, el módulo en Gestor y bueno, y cómo funciona y si responde un poco a vuestras necesidades. Después vamos a hacer una simulación de factura en el módulo de gestión. Vamos a ver primero cómo se configura, vamos a repasarlo un poco cómo se configura y luego vamos a hacer una simulación de factura normal y luego vamos a hacer una simulación de factura con firma, que son las que son obligatorias en la mayoría de los casos en las administraciones. Por último, vamos a hablar de los errores frecuentes que se pueden dar y sobre todo las utilidades que podemos usar para solventarlos. Me refiero a nivel de administración, es decir, cuando la administración, digamos, nos indica alguna incorrección o en sus propios portales, que eso ya veremos que ha pasado también, pues tienen variantes y eso a veces nos confunde y hace que no podamos presentar la factura correctamente, ¿vale? Entonces, bien, entrando un poco en lo que es la primera parte de esta introductoria, que es la normativa. Pues esto es obligatorio para proveedores que hayan entregado bienes o servicios a la administración pública a partir del 15 de enero de 2015. El uso de la factura electrónica y la presentación a través de los portales de la administración. Ya sabéis que en España tenemos varias administraciones. En realidad tenemos la administración central, tenemos las administraciones autonómicas y tenemos las administraciones locales. Entonces hay veces que esto produce que se repitan o se dupliquen o se multipliquen los canales de entrada, lo que llamamos puntos generales de entrada. No es uno único, sino que hay varios. Hay algunas autonomías que tienen el suyo, está el central de la administración central y luego están las administraciones locales que normalmente se adscriben a un punto de entrada autonómico o al central. Luego veremos un poco esto. La ley por la cual es obligatorio esto es de 27 de diciembre de 2013. Lleva el nombre de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. Como veis, la ley es todavía anterior, o sea que realmente se estaba previendo esto hacía 4 años, hace 2 años que ya se implantó y ahora estamos en 2017 y llevamos ya funcionando con él durante unos 2 años. Las sociedades que están obligadas son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad civil, las personas jurídicas, los establecimientos permanentes y las UTEs, las uniones temporales de empresas. Hay otras entidades, pero sería muy largo enumerarlas. Las finalidades de este sistema son varias. Yo aquí pongo 4 finalidades, pero os podéis imaginar que la ley es bastante más extensa que las 4 cosas que pongo yo aquí y ahonda un poco en la fundamentación de esto, el sentido que tiene, hacia dónde se quiere ir la administración, etcétera. Pero básicamente se trata de reducir la utilización de papel, también poder consultar en todo momento el estado de la facturación, es decir, que en una web tú puedas saber en qué estado está tu factura y por qué fases ha pasado y en qué estado está ahora mismo. Lógicamente, al haber facturación electrónica, se reducen los errores humanos, aunque esto cada vez menos, pero hay veces que al hacer facturas en papel pues hay conceptos que se escriben a mano o se modifican esto ya digo que cada vez menos, pero se trata de intentando informatizarlo, automatizarlo todo, reducir errores humanos. También, por otra parte, si las facturas se envían o se presentan en papel, pues claro, todo lo que puede pasar ahí también nos lo quitamos, ¿no? El hecho de que se dañe el papel, de que, en fin,
de que el usuario o la persona que la está presentando la factura no lo haga bien, o bueno, pues eso se evita, ¿no? Que se pierda el documento es otra posibilidad, ¿no? Bien, y por último, evitar los usos fraudulentos. Dado que las facturas han de firmarse digitalmente, pues evitamos que se intenten colar facturas que no son correctas. Entonces este sistema permite, mediante la firma digital, autentificar que realmente el emisor de la factura es quien dice ser. Bueno, esto es un poco una repetición de lo que he dicho antes, que será obligatorio a partir del 15 de enero. Bien, ahora ya nos vamos a meter un poco en cómo funciona esto en Gextor. Entonces, lo primero, vamos a empezar con los requisitos que debe tener un equipo para poder implementarle este módulo, porque el módulo debe estar instalado estará instalado en Gextor, que como sabéis puede tener varios equipos clientes, pero la presentación de las facturas las podemos hacer desde uno o desde varios, pero en aquel o aquellos en los cuales vayamos a presentar las facturas necesitamos sí o sí que tengan la máquina virtual de Java instalada y actualizada. Además, el navegador debe tener un certificado digital en vigor, el navegador o el sistema operativo, ¿vale? Yo pongo aquí navegador, pero realmente Windows puede tener un certificado digital. Los navegadores que aceptamos actualmente en Gextor son Internet Explorer y Mozilla Firefox. Aquí explicamos un poco cómo se digamos, instalaría un certificado en Internet Explorer, que es una ruta muy conocida ya, en herramientas, opciones de Internet, contenido, certificados, que es esta captura que veis aquí. Pues se importaría mediante este botón el certificado y ya tendríamos el certificado en el navegador. Se puede hacer también desde Windows, luego veremos cómo, sin entrar en el navegador. En Mozilla Firefox la ruta es menos conocida, sería opciones, avanzado, certificados, y ahí en ver certificados podríamos hacer una opción muy similar de importar el certificado. Bien, Gextor permite de esta manera, con el certificado, generar no solo el formato Facturae, que tendría un formato XML, sino además firmarlo digitalmente. Pongo aquí formato XSIG. Un formato XSIG es un XML firmado, ¿vale? SIG es una abreviatura de signature, es decir, de firma. Entonces realmente es un XML que añade al final una parte, un bloque, que es la firma digital y que por tanto autentifica. Por tanto, un XML firmado no se puede alterar. ¿Por qué? Porque el algoritmo que se usa para generar el bloque de la firma va asociado a los datos que hay en la información previa de la factura. Por lo tanto, garantiza la firma que no se puede modificar esa factura. Por lo tanto, no puedes variar nada, porque si lo variaras no funcionaría el bloque de firma que está supeditado a los datos que están más arriba. Así es como funciona. Vale, también digamos de manera secundaria podemos generar la factura en un formato definido en Gextor, que puede ser PDF o HTML, y además permitimos firmar el PDF. En caso de que queráis utilizar este módulo para firmar facturas en PDF, también lo podéis usar así, aunque la finalidad fundamental es presentar las facturas a las administraciones con ese formato XML. Pero si quisierais presentar facturas a cualquier cliente en formato PDF firmado, lo podríais hacer también. No tendría esos sistemas de seguridad del XML XIG, pero también se puede hacer. Vale, continúo. En el administrador, para poder implementar este módulo, primero, lógicamente, es un módulo que no está en el estándar de Gextor, por lo tanto, habría que daros una clave específica. Bueno, aquí olvidaros de lo que dice Hot Millennium, porque esto es información interna nuestra de esta software, pero bueno, es el sistema que utilizamos para dar claves. Entonces, pues bueno, hemos metido en esta presentación que se hace de esta forma, por dar toda la información, pero tampoco tiene demasiada importancia esto para vosotros. Simplemente que sepáis que deberíamos daros una clave una vez suscrito el módulo. En el departamento técnico deberíamos daros una clave para que funcione. Y la segunda cosa que hay que hacer es, en preferencias,
esto ya lo tendríais que hacer vosotros. Hay que activarlo dentro de ficheros empresas, en preferencias, dentro de las preferencias de la empresa, actividad empresarial, facturación electrónica, sí. Cuando hacemos esto, el módulo ya está listo y vamos a ver las opciones específicas de este módulo que están incorporadas dentro de Gestor, gestión comercial. Es igual que algún otro módulo, como tallas y colores, por ejemplo, que es un módulo que se activa, pero no tiene, digamos, una interfaz aparte, es decir, está incrustado dentro de gestión comercial. No es como pues planificación o mandatos o modelos oficiales que, digamos, tienen su propia ruta para entrar. Este es un módulo que añade opciones a Gestor, gestión comercial, ¿vale? Ahora veréis cuáles son. Vale, lo segundo que hay que hacer es decirle dónde vamos a guardar los documentos, ¿vale? Entonces vamos a decirle una ruta dentro de nuestro equipo donde vamos a guardar las facturas, que van a ser tanto los PDFs como los XMLs o XIG, que son los XML firmados. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente las administraciones, aunque al principio se habló de que se iba a enviar por correo electrónico, eso ha quedado en nada. Es decir, al final todas las administraciones están pidiendo la información vía portal web. Entonces, nosotros lo que hacemos es que generamos el fichero en una ruta que el usuario puede decidir, y luego el usuario coge el fichero desde esa ruta y lo presenta en la administración, en el portal de la administración correspondiente, es decir, que no se envían por correo. Entonces, esa ruta lógicamente tiene que ser una con la que estemos familiarizados, o que tengamos accesibles, o que sea una ruta de red porque hay varios usuarios que están accediendo a ella. Normalmente nosotros recomendamos que sea una ruta de red, una ruta UNC, una ruta con // el nombre del equipo / nombre del recurso, ¿vale? O nombre de la carpeta, si queréis. Este sistema es muy parecido, si estáis familiarizados con él, al que usamos para los impuestos. Nosotros dejamos los impuestos en la carpeta AEAT y desde la carpeta AEAT el usuario lo importa en la página web de la agencia tributaria. Pues esto es muy similar. En lugar de la web de la agencia tributaria es la de Facturae FACE, ya sea central o autonómico, y el usuario es el que coge el XIG y lo remite, ¿vale? Bien, otra cosa que es un poco más técnica, pero bueno, aquí la ponemos también, es que en ficheros países tenemos que indicar el código de facturación telemática de España, que es ESP. Esto en la mayor parte de los casos, 90% de los casos, no tendréis que revisarlo, pero hay algunos casos en los cuales el sistema no se ha actualizado correctamente, o bien directamente no está actualizado. En ese caso tendréis que poner ESP en esta ruta de ficheros países dentro de gestión comercial, ¿vale? Simplemente aseguraos de que está el código de facturación telemática para España, porque ese es un dato que utiliza el sistema de facturación electrónica. Luego algunas de estas cosas las veremos en el programa. Lo anterior no lo he querido mostrar porque esto es común con utilidades envío documentos de venta o de compra, esa utilidad que nosotros tenemos para enviar los documentos de venta o de compra por correo electrónico, también utilizan este sistema, ¿vale? Es decir, es lo mismo. De hecho, ni siquiera os hace falta para los XML o XIG pasar por estas ventanas. Lo que pasa es que es recomendable, luego veremos por qué, que los PDF y los XIG o los XML estén en la misma ruta, más que nada por un tema de interfaz gráfico que ahora enseguida cuando pasemos a Gestor vais a entender, ¿vale? Es recomendable. Entonces, estas rutas que están dentro del administrador en utilidades, directorio para documentación electrónica, es recomendable que las pongáis que sea la misma ruta que luego vais a utilizar para los XI. Vale, continúo. Dentro de gestión comercial nos pasamos ahora un poco ya a las opciones específicas del módulo. Vais a ver que tenemos que poner, igual que hemos puesto qué ruta vamos a guardar los PDFs, tenemos que indicarle en qué directorio del programa vamos a guardar la documentación electrónica tipo XML. Ya digo, podrían ser rutas distintas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, como digo, que es mejor que sea la misma ruta para evitar complicaciones de tal.
Si queréis ponerlo en rutas diferentes, yo os recomiendo que utilicéis la misma carpeta pero distintas subcarpetas. Es decir, que si por ejemplo el equipo está guardando los PDF en /servidor /docs /facturas, por ejemplo, pues que guarde los XML en /servidor /docs /facturas /xml, ¿vale? Entonces una subcarpeta dentro de la carpeta de facturas, que es donde están los PDFs, ¿vale? ¿Por qué esto? Pues por simplificar, porque luego tengáis toda la información unificada, porque en realidad hay, ya digo, varios motivos. Yo recomiendo ponerlo en la misma ruta porque los XMLs se pueden abrir y se pueden visualizar, pero para un usuario no familiarizado con ver XMLs, pues son como muy liosos. Luego abriremos uno y veréis un poco dónde está cada cosa. Veréis que hay un montón de bloques de nodos al principio que parece que no tienen información, etcétera. Entonces, si queréis ver la factura con las cantidades, conceptos, cliente, etcétera, que está asociada a ese XSIG o ese XML, es mucho mejor que estén seguidos, porque así comprobáis que el XML 27 corresponde al PDF 27, abrís el PDF 27 y lo veis, ¿vale? Luego con en la demostración práctica que vamos a hacer lo entenderéis mejor. Entonces yo recomiendo la misma ruta. ¿Que queréis en rutas diferentes? Pues yo recomiendo que sea una subcarpeta dentro de la carpeta donde guardáis las facturas, ¿vale? Bien, tenemos también una opción de correo electrónico, pero esto no se usa apenas. Es decir, tenemos un desarrollo de hecho para que una vez la factura, el XSIG, está generado en una carpeta determinada, el sistema lo envíe mediante correo electrónico, pero como las administraciones no reciben facturas por correo electrónico sino por portales web, esto lo menciono pero no se usa, ¿vale? En la práctica yo creo que el 95% de nuestros usuarios no lo están usando. Si alguno lo usa es porque usa el módulo de facturación electrónica para clientes privados, por así decirlo, o clientes que no son administraciones, ¿vale? Bien, y por último, dentro de la configuración del módulo, porque nos quedan las formas de pago, pero tenemos unas opciones añadidas que se han ido incorporando en el programa porque alguna administración nos pedía esto. Por ejemplo, hemos incorporado que se pueda usar la descripción extendida como línea de factura, que las líneas manuales que se incluyan sin importe, o sea, al importe cero, no se incluyan en el XML, que los campos de importes en negativo, que los campos de importes de facturas rectificativas, mejor dicho, vayan en negativo. Y por último, la opción de factoring. Todo esto son cosas que nos han ido pidiendo. ¿Por qué? Porque hay un usuario, por ejemplo, una empresa que pone un montón de líneas con comentarios en la factura. Cuando eso se enviaba a la administración era una factura larguísima y además la administración no entendía las líneas que no tenían importe, que eran los comentarios del usuario. Entonces, para evitar eso, pues enviamos la factura sin las líneas de comentario, por ejemplo, ¿no? Y luego también había administraciones que pedían una descripción que era de varias líneas para el concepto de lo que se le facturaba, con lo cual no bastaba con la descripción ampliada y hicimos que la descripción extendida sirviera como línea de factura. Vale, por último ya en la configuración tendríamos las formas de pago. Esto lo explico a ver si se entiende bien. Lo que quiere decir es que en Gestor tenemos unas formas de pago que en cada cliente nuestro, cada usuario, cada empresa tendrá las suyas. La 1 será contado, la 2 sería transferencia a 10 días, la 3 será domiciliación, o para otros clientes la 3 será contado y la 1 transferencia, etcétera. Entonces hay que darle una equivalencia en las formas de pago de Facturae, que tiene las suyas definidas para que luego encajen perfectamente en el XML. Hay que darle una equivalencia de a cuál de las formas de pago de Facturae equivale la forma de pago que usamos en Gestor. Porque si no hacemos esto, lógicamente el 1, que para un cliente es contado y para otro es transferencia dentro de los clientes de Gestor, para la administración, si ambos se van a girar o a cobrar por transferencia, los dos tienen que ser transferencia. Entonces hay que hacer esas equivalencias, que veréis que es muy fácil de hacer, y ya está. Pero es obligatorio. Y además, de la misma manera, es obligatorio también en formas de pago que no se han contado, introducir la CCC, la cuenta bancaria. ¿Por qué? Pues porque si no la administración no sabe a dónde nos tiene que hacer el pago, ¿vale? Entonces eso hay que decírselo, es decir, no basta con tener la cuenta metida en ficheros, cuentas bancarias, sino que hay que decir a la administración la cuenta bancaria asociada a la forma de pago que hemos elegido.
y por supuesto la forma de pago que utilicemos en el cliente tiene que ser una forma de pago que tenga equivalencia con la forma de pago de Facturae. Si estamos utilizando la forma de pago 27 y no le hemos dado su equivalencia en la forma de pago de Facturae, no vamos a poder, va a tener un error esa factura y no nos lo van a procesar. Bien, hasta aquí un poco la explicación de cómo se configura Gestor. Antes de empezar a cómo se configura en cliente, yo me voy a pasar a mostraros un poco gráficamente cómo es esto, vamos, tutorialmente cómo es esto. Lo primero, directorios para documentación electrónica, doy un rápido repaso porque esto se hace también para las facturas de facturación normal, o sea, las que se envían por correo, las envío de documentos de venta o de compra. Pues estaríamos aquí en utilidades, directorios para documentación electrónica. Entonces, normalmente el campo factura, veis que aquí hemos definido un directorio que en principio no es correcto. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es ponerle un directorio adecuado. Yo lo voy a hacer como una ruta local, pero es mejor hacerlo como una ruta de red, como he dicho, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer de momento como una ruta local y le voy a decir que guarde las facturas en esta ruta, en C, Gextor docs emitidas, ¿vale? Simplemente las facturas. Podría hacerlo así o podría hacerlo diciéndole que las facturas las utiliza el directorio de preferencias de facturas telemáticas, pero bueno, yo lo voy a hacer así por distinguirlo un poco. Aquí serían las emitidas y bueno, si queremos poner en las de recibidas lo podemos poner también, pero en facturación electrónica estas no se aplican, ¿vale? Porque la administración puede ser digamos cliente nuestro, pero normalmente no será proveedora. Podría ser más el caso, pero bueno, en el caso de esta normativa de factura realmente estamos hablando de facturas que le hacemos a la administración, no a la inversa. Entonces he metido un directorio en emitidas, bueno, voy a poner otro en recibidas. Solo estoy poniendo la factura, no el resto de documentos, porque esto es lo que afecta a facturación electrónica. Si yo quisiera enviar por correo albaranes, depósitos, pedidos, etcétera, al margen de la facturación electrónica, tendría que meterle aquí también una ruta, ¿vale? Bien, eso es lo que hay que configurar el administrador, aparte de la otra opción que decíamos que era introducir las preferencias en el administrador, pues también habría que hacerlo. La preferencia estaría aquí. General, actividad empresarial, facturación electrónica, sí. Vale. Bueno, en lo que es la gestión, estas opciones no se verían si no tuviera activado el módulo, ¿vale? Las opciones de facturación electrónica son exclusivamente estas 4 de aquí. Ya veis que es muy poca cosa, pero realmente la operativa que va detrás es la que permite fabricar el XML y firmar los documentos. Entonces, aunque bueno, gráficamente son pocas opciones, a nivel de, digamos, interno, pues sí que son cosas que funcionan. Aquí he decidido poner el mismo directorio. Ya digo, podríais también elegir poner un subdirectorio dentro del directorio, pero yo he elegido el mismo. Estas son las opciones de correo electrónico que hablábamos y estas son las opciones. Dentro de la configuración de las formas de pago, veis que ya lo tengo hecho en las dos primeras. Le he dicho que la primera equivale al contado y la segunda, venta con tarjeta, yo le he puesto que equivale a transferencia y le he puesto la cuenta bancaria. A partir de ahí, en realidad, podrían ser prácticamente todas transferencias. A ver, esta con tarjeta no tendría sentido porque las administraciones normalmente no les pagamos por tarjeta, les pagamos con transferencia, pero bueno, se podría hacer también. O sea, no se podría hacer, quiero decir que vamos a pensar que la venta con tarjeta es transferencia también. Y aquí están ya las específicas de transferencia, que lógicamente estas sí que son transferencia. Normalmente a las administraciones les vamos a cobrar por transferencia, ¿vale? Con lo cual habría que dar la equivalencia de las formas de pago de transferencia a la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente que trabaje con Facturae tiene la forma de pago 1, no vamos a poder facturarle, con lo cual habría que elegir al cliente para que tenga otra forma de pago que equivalga dentro de facturación electrónica de Facturae a la forma de pago transferencia para que nos haga el pago, ¿vale? Bien, no me quiero adelantar, voy a seguir un poco el orden. Aquí pasaríamos a la opción de ficheros clientes
y ahora vamos a ver cómo se configura un cliente que es susceptible de que le facturemos de esta manera, es decir, un cliente que sea una administración. Pues lo primero, en la solapa impresión debemos decir que la opción es email, al menos en el apartado de facturas, porque es lo que vamos a hacer, facturar electrónicamente, con lo cual en el apartado de facturas, el de Albarán es menos importante, tenemos que poner que email. Luego tenemos que elegir el tipo de formato que le vamos a facturar a nivel del documento de gestor, no el documento de XML oficial para facturar, sino que le queremos emitir aparte de un XML. Queremos emitirle un PDF, queremos emitirle un HTML. Normalmente la mayor parte de la gente, de los usuarios, eligen formato PDF. Luego tenemos la factura electrónica, donde deberemos marcar el check factura electrónica, ¿vale? Si el cliente no tiene activado el módulo, veréis que este check no aparece. Y cuando entremos ahí en facturación electrónica, rellenaremos los roles del organismo público al que dirijamos la factura con la descripción, un código de centro y todos los datos identificativos de la ubicación física del centro. Aquí mencionamos también que es muy importante que si empezamos a rellenar un rol del organismo público hay que rellenar todos los datos. Es decir, no vale decirle que el código de centro es A5256 tal. Hay que decirle que está en María de Molina 23, en Madrid, etcétera. Es decir, hay que poner todos los datos porque si no es otra de las cosas que en las administraciones son bastante exigentes y darían error. Vale, luego una vez entrando ya en el módulo específico o dentro del módulo específico tenemos que tener marcado este check. Si no lo marcamos no va a funcionar y luego podemos decidir en firmar electrónicamente. Tenemos varias opciones. Primero, generar el XML sin firmar. Hay todavía alguna administración que acepta esto, la mayoría no lo aceptan, pero hay alguna que lo acepta. Segundo, firmar tanto el XML como el PDF, ¿vale? Y tercero, generar solo el PDF firmado y el XML dejarlo sin firmar. Bueno, aquí tenemos alguna opción más, pero vamos, sería básicamente en resumen no firmar ninguno, firmar el XML, firmar el XML y el PDF, firmar el PDF y no firmar el XML. Lo normal para las administraciones públicas es que al menos firmemos el XML. Si no trabajamos con la administración pública le podemos enviar un PDF firmado, ¿vale? Bien, en email de facturación introduciremos el email al que se le va a enviar. Ya digo, no se usa apenas, con lo cual no os preocupáis demasiado de este aspecto. Y por último, lo que se le va a enviar por email, en el caso de que se lo enviemos por email, pero ya digo, esto para administraciones muy poco, para clientes, empresas quizás sí. Entonces podemos enviarle a este cliente empresa el PDF o bien el XML o bien las dos cosas, ¿vale? No se usa, ya digo, apenas, y en caso de utilizar este módulo para facturar a un cliente empresa, mi recomendación sería que le enviarais el PDF firmado, porque el XML primero no lo va a entender y segundo no es necesario. Vale, y por último hay campos adicionales en Facturae que piden determinadas administraciones públicas, por ejemplo la referencia del expediente, por ejemplo la referencia del contrato, líneas adicionales, determinados códigos que piden algunas administraciones muy concretas, ahora lo veremos, y esto lo hemos implementado en el apartado extensiones. Si alguna administración dice es obligado que me enviéis el código, la referencia del expediente, pues esto sería por ejemplo un campo que es un adicional y que nosotros ponemos cómo se llama el campo en el XML y cómo será la descripción de lo que lleva ese campo. Vale, en esta captura veis un poco todos los campos que hemos implementado, todos los campos adicionales, observaciones de factura, periodo de facturación, Global Trade Item Number, este es un código por ejemplo que pide la Administración de Canarias, el historial clínico, porque son entidades de salud también las que piden este tipo de facturas, los hospitales, etcétera, públicos. Vale, antes de pasar al proceso de firma, vamos a ver un poco estas opciones de configuración dentro de el programa Gestor. Vale, vamos a ir a clientes. Yo tengo aquí una administración que es el Ayuntamiento de Daganzo. Entonces aquí dentro de factura electrónica, bueno, fijaros que ya he marcado email, podría marcar papel también, pero no lo he marcado, ¿vale? Puedo también tener la factura en papel, ni añade ni quita nada. Bueno, añade, pero no es problema para la facturación electrónica. Vale, el tipo de fichero he elegido PDF, podría elegir también HTML, pero esto es el fichero para nosotros, no es el que vamos a enviar a la administración, insisto. En factura electrónica marcaríamos el check de factura electrónica y fijaros estas opciones que teníamos, ¿no? Podemos adjuntar el envío, el XML,
en formato impreso de gestor o ambos. Esto es para el envío de correo electrónico. Ya digo, no es importante. Y fijaros, este manual no está totalmente actualizado porque hemos quitado incluso la dirección electrónica de aquí. La dirección la hemos quitado de aquí y la hemos metido. Hemos hecho que valga la que aparece, la dirección de correo electrónico que aparece en identificación. Como no se usa prácticamente para factura electrónica, pues no tiene importancia. Lo que sí tiene es esta. Nosotros debemos firmar al menos el XML. Podríamos no firmar ninguno, no tendría mucho sentido porque para este módulo sirve para eso. Podríamos firmar el XML. Podríamos firmar el fichero en formato impreso gestor, que en nuestro caso, en este caso de esta configuración sería el PDF, o podríamos firmar ambos, ¿vale? Esas opciones nos da. Yo le voy a decir que firme ambos, ¿vale? Bueno, o que firme el XML para no complicarlo. Por último, las extensiones. Aquí, fijaros que yo veo solo, en general, son las que son de factura, son las que son de documento. Si me voy a estas opciones, estas opciones son de línea, lo cual quiere decir que veríamos que se introducirían por cada una de las líneas que introducimos en la factura, pero las generales son de documento, ¿vale? Con lo cual, cuando grabemos la factura nos lo va a pedir. Vamos a mostrarlas todas y vais a ver las que yo tengo aquí introducidas. Yo he obligado al programa a que me pida, a que incluya la referencia del contrato y la referencia del expediente. Además, el programa Gestor nos permite introducir un valor por defecto. En el caso de que sea siempre el mismo, si la referencia del expediente es siempre la misma para vosotros como proveedores de la administración, pues no hace falta que sea una diferente, sino que para todas las facturas va a ser la misma, con lo cual ponemos ese valor por defecto y ya está. Incluso podríamos hacer que no nos lo pidiera. Yo voy a hacer que nos lo pida, lo solicite en el documento para que lo veáis gráficamente cómo aparece en pantalla el documento, el dato que nos está pidiendo la administración y cómo podemos modificarlo o no y cómo se traduce eso en gestor, digamos. Vale, como digo, hay aquí un montón de extensiones, algunas son de línea, aparecen cuando metemos una línea, otras son de documento, aparecen al finalizar la grabación del documento y algunas son de una administración específica y otras no. Por ejemplo, ya os digo, estas del Servicio Canario de Salud, que son específicos de ellos nada más, tenemos aquí separadas. Y bueno, y si queréis verlas todas, que es lo mejor, pues marcar el sector todos y ahí aparecerán todas las que tenemos. Vale, he grabado esto, he grabado todos los datos de las administraciones, de la administración, veis el código DIR, famoso, esta es una terminología con la que hay que familiarizarse. El código DIR es el código de la administración para facturación electrónica. Y una vez que relleno el código DIR, tengo que rellenar todos los datos de dirección hasta código postal, etcétera, ¿vale? Hasta el final, porque si no nos faltarán datos y la administración nos dirá que está incompleta la factura. Vale, una vez que tengo esto, he grabado ya al cliente, puedo proceder a hacerle una factura, ¿vale? Estaríamos aquí en el proceso de firma. Aquí veis un poco cómo sale la firma en pantalla una vez que se genera la factura electrónicamente, pero ya digo, no me quiero adelantar. Vamos a ir a explicar un poco una solapa más, que sería esta, en utilidades facturación electrónica, facturas emitidas, ¿vale? Ahora os explicaré por qué aquí aparece documento físico no encontrado. Bien, pero eso no debe salir así, ¿vale? No es lo normal. Bien, dentro de gestión comercial, en esa solapa de utilidades, facturae, facturas emitidas, veis que tenemos varias. En esa opción, digamos, tenemos varias solapas. Primero tenemos las facturas pendientes de generar, ¿lo veis? Aquí tengo 4 facturas, bueno, o más, las que sean. Luego tengo las generadas y pendientes de envío y por último tengo las generadas y enviadas. En la solapa de pendientes de generar tenemos varias opciones. Por una parte, generar una marca ficticia para que la factura pase como si la hubiéramos enviado a la administración, pero es mentira, ni se ha generado XML, ni XY, ni lo hemos enviado, ni hemos hecho nada. Otra que sería generar en la factura electrónica, que es cuando de verdad va a salir la ventana de firma, vamos a firmar la factura y la factura va a pasar a generada y pendiente de envío igualmente, pero va a estar de verdad generada y no enviada. Y por último, generar o enviar, que lo que hace es que genera la factura y la envía electrónicamente mediante correo electrónico. Generar y enviar no lo vamos a usar porque, como digo, las administraciones no están aceptando el envío por correo electrónico, están aceptando el envío en portal. Luego veremos cómo son los portales de las administraciones públicas. En la solapa generadas y pendientes de envío vamos a ver las que están generadas
pero todavía no enviadas por el sistema de correo electrónico. O sea, en vuestro caso, la mayor parte de las facturas van a estar en este estado, en generadas y pendientes de envío. ¿Por qué? Pues porque no se envían por el programa, no se envían por gestos, se envían fuera, con lo cual se quedan ahí, y ya sabéis que está el XIF para consultarlo y normalmente pues que sea enviado por el sistema. Aunque requeriréis normalmente otra opción de ventana para otro registro para saber si las habéis enviado o no, porque en gestor no queda registrado si las habéis presentado en el portal. Bien, por último tenemos tres opciones: una que sería enviar la factura, aparecerá la ventana de envío; otra que sería ver documento, ¿vale?, que sería ver el documento; y por último salir, que saldríamos de la opción. Vale, en la última solapa, generadas y enviadas, pues esto será lo normal, o sea, lo anormal, es decir, será que estén aquí, porque ya digo que con el sistema de gestor nos las enviamos por correo electrónico. Pero bueno, aquí lo que sí es importante es que tenemos disponible la opción de eliminar la factura para generarla de nuevo, reenviarla, ver el documento o salir. Vamos a verlo a nivel práctico. Vale, os explico por qué aparece esto de documento físico no encontrado. Esto es porque las facturas que yo he hecho anteriormente no tienen ruta aquí, no tienen ruta en directorios para documentación electrónica para los PDF o HTML, con lo cual no se puede, el programa busca el PDF, no lo encuentra y dice el documento no lo he encontrado. Pero eso no es un problema para que podamos enviarlas o generar, mejor dicho, el formato XML. Es decir, aunque no esté en el PDF, nosotros podemos, con los datos de gestor, generar el XML. Es decir, el XML no se genera a partir del PDF, se genera a partir de los datos de gestor, ¿vale? Con lo cual realmente no es necesario que esté el documento, pero bueno, el programa nos informa que el PDF no está para que lo sepamos, ¿vale? Ya digo, esto no debería ser así, pero como no teníamos en este equipo las rutas introducidas, pues lógicamente le ha ido generando facturas sin generar el PDF, ¿vale? Bien, en la solapa generadas y pendientes de envío tenemos las que hemos enviado, en la solapa, o las que hemos generado, perdón, el XSIG, y en generadas y enviadas tendríamos las que hemos enviado por correo, que ya digo, no tiene sentido, con lo cual no lo tenemos. Bueno, se me ha olvidado decir que en las generadas y pendientes de envío también tenemos el botón de eliminar factura, que es extremadamente útil, y ahora veréis por qué. Vale, bien, ahora lo que vamos a hacer es generar una factura para que veáis un poco todo el proceso. Yo voy a abrir aquí la carpeta donde se guarda, voy a eliminar esto. Bueno, de hecho voy a eliminar la factura que tengo creada y automáticamente se elimina todo. ¿Vale? Y entonces ahora vais a ver cómo se genera el PDF, el XML, todo esto, ¿no? Entonces, lo primero, voy a entrar en ventas, facturación directa. Aquí lo que tengo que hacer es poner el cliente, lógicamente, que tiene facturación electrónica, y muy importante es que en las opciones de configuración de esta ventana, que salen con F6, yo tenga que al imprimir al grabar tenga la opción de preguntar o sí, porque si no, no me va a generar el PDF, que ya hemos dicho que es recomendable tenerlo, aunque no imprescindible. Entonces yo lo voy a poner en preguntar. Ahora voy a introducir uno de estos conceptos que le estoy facturando a la administración, ¿vale? Le voy a poner 10 unidades, por ejemplo, de esto. Vale, y ahora esto es lo primero que quería que vierais, que es los campos adicionales. Si la administración me los ha pedido, aparecen aquí automáticamente con los datos que la administración me ha dado. Estos datos me los da la administración. Cuando una administración nos dice quiero que me pongas en la factura la referencia del expediente, pues se hace de esta manera. Lo metemos en campos adicionales, en extensiones para el cliente es la administración, y luego tenemos una segunda opción si le decimos solicitar en documento, para que si no está bien, pues yo lo corrija. O bien, si varía con cada una de las facturas, pues entonces yo puedo introducirlo con cada una de las facturas, ¿vale? Aceptamos. Ahora, al grabar, bueno, al meter vamos a meter otra línea, ¿vale? Con otras 10 unidades. Y veis que me vuelve a salir la ventana porque este campo es un campo de línea. La referencia de expediente no es un campo de documento, es un campo de línea, ¿vale? Bien, aceptamos. Desea emitir, me hace la pregunta, le digo que sí, y ya habría generado el PDF, ¿vale? Si entramos aquí, veis que el PDF está generado. Esto no sirve para nada para la administración pública, pero ya tenemos un PDF en el cual podemos visualizar la información de la factura. Bien, ahora lo que vamos a hacer es
en ventas, perdón, en utilidades, facturación electrónica, facturas emitidas, vamos a generar el XSIG. Voy a abrir de nuevo la ruta donde habíamos guardado el documento, ¿vale? Aquí teníamos el PDF, hemos dicho. Bien, entonces ahora lo que hacemos es esta factura que veis aquí aparece en negro, porque esta sí tiene PDF, las otras no tienen. Ya digo, no tiene demasiada importancia, pero para que sepáis por qué es. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es generarle la factura electrónica. Vamos a hacer primero una sin firmar, sale esta ventana. Ahora le voy a decir que cancelo, aquí tendría que introducir el certificado, pero yo le voy a decir que cancelo. Y fijaros que me ha generado el XML, ¿vale? Esto hay alguna administración que lo permite, pero la mayoría necesitan el XML firmado. Con lo cual yo voy a volver atrás, voy a eliminar esta factura, facturae, ¿vale? Veis que se elimina el XML. Y ahora lo que voy a hacer es volver a generar la factura, facturae, pero esta vez sí firmándola, ¿vale? Voy a elegir aquí un certificado, ¿vale? Y automáticamente veréis que me ha generado un XML y un XSIG, ¿vale? XML firmado, ¿de acuerdo? Ahora, para los que tengan un poco curiosidad, vamos a abrir el XML, lo que os comentaba antes. Veis que, bueno, pues hay un bloque inicial que no lleva información, que es información un poco de la versión del XML que se utiliza, datos de factura, etcétera, donde están los estándares que se utilizan para esto, y luego a partir de aquí, de esta opción ya, o sea, de este bloque, de este nodo que se llama, pues aparecen algunos datos, por ejemplo que el total es 589. Luego, si vamos buscando, sabemos inglés y conocemos un poco cómo funciona el XML, pues vamos a poder ver, digamos, los valores que están introducidos en la factura en cada uno de sus nodos. Pero esto normalmente la mayor parte de los usuarios no lo hacen. Si quieren ver a qué factura se refiere, hablen el PDF. Como los nombres de las facturas son iguales, veis que aquí me aparece toda la descripción de la factura, con los conceptos, las líneas y el total. ¿Por qué? ¿Por qué sé que corresponde? Porque el nombre es el mismo, veis que pone 13 en todos los casos, entonces sé que este PDF corresponde a este XSIG, ¿vale? Entonces así sé qué factura he enviado, qué importe tenía, e incluso si la administración me pide un PDF de esta factura que le envié por sistema de facturación electrónica, pues se lo puedo enviar, si me lo pidiera, ¿vale? Bien, pues esto sería un poco. Fijaros que, aunque yo no tenga documento asociado, me refiero a PDF, yo puedo generar igualmente una factura electrónica, ¿vale? Este documento que no tiene PDF, pues yo genero la factura electrónica, y si me voy aquí a la ruta esta que hemos creado, ¿vale? Tendría, por cierto, voy a generar un acceso directo en el escritorio, ¿vale? Pues si entro aquí veréis que tengo estos dos, que son el XML y el XSIG, pero no tengo PDF porque en su día no tenía ruta, con lo cual no está generado. Vale, bien, cuando tengo el PDF firmado tenemos varias opciones. Lo puedo enviar, ¿vale? Lo puedo también, una vez generado, si hay algún error, lo puedo eliminar. Imaginémonos que la administración nos dice, no, mira, es que no era, lo que me tienes que enviar no era las 10 bolsas, eran las 10 de regalo o algo así, ¿no? O sea, nos hemos equivocado al facturar. Bueno, pues entonces, antes de enviarle la factura, eliminamos el XML, nos vamos a ventas, facturación electrónica, introducimos la factura que hemos generado y eliminamos lo que la administración nos ha dicho que está mal, ¿vale? Este concepto no era. Vale, voy a borrar la línea, grabo la factura, ¿vale? Podría volver a grabar el XML, yo no lo voy a hacer, pues vamos, ahora mismo no es una cosa importante, y volveríamos aquí y generaríamos facturae, ¿vale? Otra vez volveríamos a hacer la factura electrónica y no sería necesario nada más, ¿vale? Entonces ya me generaría la facturación electrónica con el dato correcto, con el dato de las 10 bolsas y tal. Bueno, en este caso ya digo que no he sustituido el PDF, pero con lo cual este PDF no valdría, pero porque no quería que volviera a salir otra ventana, etcétera. En fin. Bien, pues esto sería, ¿vale? Normalmente habría que reemplazar lógicamente el PDF también. Vale, si yo quiero engañar al sistema porque digo, mira, esta factura me la das como que la he enviado, pero no la he enviado porque, por el motivo que sea, tendríamos la opción de marca ficticia. Ya digo, esto no se usa apenas, pero bueno, por si lo queréis saber, pues la pasaría generada y enviada y tal, para alguna factura que yo me he equivocado, pero que quiero tenerla aquí registrada y no quiero que me aparezca aquí en vez de generar. Bueno, en principio es una utilidad que tampoco tiene demasiado
demasiada aplicación, pero bueno, que sepáis que está. Aquí puedo ver el documento, como hemos dicho, ¿vale? Con esta opción puedo eliminar la factura, ¿vale? O bien puedo enviarla y de hecho la podría enviar, como digo, por correo electrónico, pero esta opción apenas si se usa hoy día. Ahora vamos a ver cuál sería el circuito de presentación de la factura, ¿vale? En la diapositiva siguiente y casi última tenemos un portal que es el de la facturación, presentación de facturación electrónica. Vamos a entrar en él. Aquí tenéis este documento, os lo voy a enviar y vamos a ver cómo se presentaría en la administración central, ¿vale? Iríamos aquí, accederíamos a la administración en concreto y aquí veis que nos da una opción de bueno, identificarnos primero y luego bueno, pues hacer la remisión de la factura. Primero, lógicamente, firmaríamos y después accederíamos al sistema para remitir la factura. Vale, bueno, esto parece que va a tardar un poco. Mientras tanto, lo que vamos a hacer para evitar lentitud y tal, vamos a visualizar, a validar o visualizar una factura. Normalmente nosotros, si la administración nos devuelve una factura, por el motivo que sea, pues podemos, o no la acepta el sistema, es decir, si estamos aquí en remitir factura y el sistema no acepta la factura que le hemos remitido, pues nos iríamos aquí a validar y visualizar facturas. Seleccionaríamos que nos autentifique el formato de la factura, la firma y los centros administrativos. Nos iríamos aquí a la ruta que habíamos dicho. Yo había creado aquí en el escritorio un acceso directo. Supongo que lo tendré todavía. Vamos, o que lo tendré ya, mejor dicho. Aquí lo tengo. Entonces voy a seleccionar el XIF. Vale. Y criterio de validación. Un CAPTCHA, por cierto, son cada vez más exigentes con esto del CAPTCHA. Vale, validaríamos factura y bueno, en este caso hay un error, pero esto es un error porque yo he puesto el código postal mal, ¿vale? O sea que no, tampoco tiene demasiada importancia, porque no es un dato real, o sea, porque son datos ficticios. Pero si la factura es correcta, a nosotros nos diría que, bueno, pues que el formato de factura está bien y que por tanto no hay error. Si hay error, nos diría qué error es y nosotros podríamos verificarlo. Esto se puede hacer tanto desde esta utilidad como desde esta otra. Ya digo, normalmente estas opciones se van a usar poco, estas páginas de validación se van a usar poco, o si la usamos, lo vamos a usar nosotros, o sea, hasta software me refiero, en soporte técnico, cuando recibamos alguna llamada por alguno de estos temas, ¿vale? Entonces, entraríamos, esta sería otra utilidad de validación, pues lo mismo, en este caso no nos pide creo validación con CAPTCHA, con el CAPTCHA, voy a seleccionar la otra factura que he generado, validación, y probablemente me dé el error este del código postal, ¿vale? Como podéis ver, pero no tiene, ya digo, demasiada importancia. Es un error de que yo no he metido correctamente el código postal. Vamos, de hecho, no es que no lo haya metido, es que directamente en esta empresa de pruebas que yo tengo aquí no está, ¿vale? ¿Lo veis? Porque no tengo ningún dato. Es muy importante esto, bueno, es obvio decirlo, pero ya que ha salido, aprovecho y lo cuento. Lógicamente nosotros somos el emisor de la factura, la administración es el cliente, pero el emisor debe tener rellenos los datos identificativos del emisor y eso se rellena desde el administrador, ¿vale? Como esta es una empresa de pruebas, yo no he rellenado ni domicilio, ni colaboración, ni código postal, ni nada, ¿vale? Pero únicamente el CIF, ¿vale? Pero vamos, todo lo demás no lo he rellenado, con lo cual me dice que el código postal no existe. Si yo rellenara todos estos datos, generara de nuevo la factura. Para eso sirve, de hecho, este sistema. Lo que hacemos sería, eliminaríamos la factura, la generaríamos de nuevo, no haría falta facturar otra vez desde facturación directa, simplemente eliminaríamos desde aquí, una vez modificado ese dato en el administrador, y generaríamos de nuevo la factura, ¿vale? Una vez modificado en la empresa esta con la que yo estoy trabajando, ¿vale? Cuando hacemos esto, lógicamente la factura ya no nos da ningún error, ¿vale? Pues lo que hay IP, tal. ¿Vale? Lo explico porque esto es importante y hay clientes que esta parte no la tienen rellena, ¿vale? Pero habría que rellenar al menos estos datos, que son los obligatorios.
¿vale? Una vez hecho esto, generaríamos de nuevo la factura, la firmaríamos y la enviaríamos a la administración, ¿vale? Y ya no nos daría ese mensaje que nos ha dado en la validación. Vale, explico alguna otra página que aparece aquí. Bueno, pues aquí tenemos también un buscador de códigos DIR en caso de que la administración no nos facilite. La administración está está obligada a facilitarnos su código DIR, pero aquí tenemos también un buscador para localizar el código de una administración. Vale, aquí si no introduzco ningún valor dentro de los campos de arriba, me aparecerán todos, y si introduzco algún valor, pues me aparecerá un CIF o lo que sea, pues me aparecerá los relacionados con ese CIF. Veis que aquí está el Ministerio de Industria, en fin, hay infinidad de resultados, muchísimos, con lo cual lo mejor es tener algún dato para poder localizar todos los ministerios. Fijaros, ayuntamientos, ¿vale? Ayuntamientos, administraciones locales están adheridas al FACE, al portal de la Administración Central, ¿vale? Este es face.gov.es, este es el de la Administración Central del Ministerio del Gobierno de España, etcétera. Y luego aquí os he puesto también algunos otros portales, por ejemplo el portal de Castilla y León, ¿vale? También funciona, aunque si necesitas una clave de usuario y contraseña para acceder. Si pertenecéis a Castilla y León es posible que tengáis que utilizar ese portal. El portal de Cataluña también, bueno, pues Andalucía tiene su propio portal. En fin, no he querido ponerlos todos, pero para que veáis ejemplos de que realmente las comunidades autónomas han ido desarrollando sus propios portales. Entonces, para terminar, comentaros un poco que realmente lo que nos estamos encontrando, esto es exactamente igual, envío de facturas, aquí seleccionaríamos el archivo, ¿vale? Y lo enviaríamos. Yo no lo voy a hacer, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, sería facturas a enviar, la que tengo seleccionada, y envía, ¿vale? Entonces este sería un poco similar al que he utilizado dentro de la administración de FACE, que ahora tiene una validación previa por CIF, que por ejemplo el de Cataluña no tiene. O sea, fijaros un poco, ¿no? Este primero te pide la firma electrónica y luego ya envíala. El de Cataluña no. El de Castilla y León te pide un usuario y contraseña. O sea, que realmente con lo que quería un poco concluir es que con este último enlace es que lo que nos hemos encontrado más allá de la norma de Facturae, que es realmente bastante clara, porque en informática, pues si te ciñas a un formato, pues normalmente no pasa absolutamente nada, es que ha habido distintos sistemas de presentación según las comunidades autónomas, ¿vale? La mayoría de las administraciones de comunidades autonómicas están adheridas, pero determinadas comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, País Vasco, algunas diputaciones tienen un portal, algunas administraciones locales tienen un portal propio, y que es el que te obligan a presentar las facturas de facturación electrónica, ¿vale? Con lo cual esas variantes que han introducido, porque por ejemplo habéis visto el ejemplo de Canarias, que pide el sistema de salud de Canarias determinados campos, determinadas extensiones, hay algunas otras que piden otros, algunos piden referencia a expediente, otros piden tal. Entonces, como el formato tiene muchísimos campos y es bastante flexible, pues algunas administraciones han hecho variaciones dentro de esos formatos, y eso es lo que nos ha complicado como proveedores de software un poco la vida, porque hemos tenido que adaptarnos al formato de cada administración según nuestros clientes lo han ido demandando. Pero lo cierto es que hemos ido aportando soluciones a ello, variando un poco el módulo, haciéndolo flexible para las necesidades de cada cliente, y hoy por hoy pues realmente realmente los clientes pueden presentar las facturas sin ninguna dificultad, y si la hay, la resolvemos, ¿vale? Que es un poco lo importante de este sistema y en general de esta software como empresa. Bueno, pues con esto he terminado. Hasta ahí sería el módulo de facturación electrónica, y bueno, pues muchas gracias a todos por la atención.